Buenos días, yo les voy a hablar sobre cuáles son las implicaciones terapéuticas y preventivas de la asociación entre las enfermedades periodontales y cardiovasculares. Es claro y evidente que las enfermedades cardiovasculares son la causa más importante de muerte en el mundo, sobre todo en el mundo civilizado, y son responsables de aproximadamente el 20% de las muertes en países en desarrollo y más del 50% en países desarrollados. De estas enfermedades, la enfermedad cardíaca coronaria y el ictus son las manifestaciones clínicas más importantes de la aterosclerosis. Es claro también en el mundo de la cardiología que existen unos factores de riesgo modificables que son en gran parte responsable de la etiología de esta enfermedad o de estas enfermedades. Entre estos factores de riesgo destacan la presión arterial alta, un perfil de lípidos sanguíneos anómalo, el uso del tabaco, la inactividad física, la obesidad, el uso de dietas no saludables y la diabetes. Estos factores han sido la clave y el punto crítico de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, están apareciendo factores de riesgo nuevos que se añaden a esta lista y que entre ellos destacan niveles altos de homocisteína en sangre, una coagulación sanguínea normal y sobre todo la inflamación, la presencia de marcadores de la inflamación que se han asociado con un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular. De hecho, el enfoque preventivo tradicional ha sido el control de estos factores de riesgo modificables clásicos y, sin embargo, a pesar de enormes campañas tanto de prevención primaria como de prevención secundaria, e incluso a pesar del uso generalizado de estatinas y de agentes antiagregantes plaquetarios, estas enfermedades no han disminuido su incidencia y las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una epidemia. Esto ha conducido a que se ha enfocado un interés especial hacia la inflamación como factor importante en la etiopatogenia de la aterosclerosis. Y de hecho se ha puesto bastante énfasis en la posibilidad que infecciones locales o a distancia pudieran desarrollar procesos inflamatorios sistémicos que influyeran en la fisiopatología de la aterosclerosis y, por supuesto, en la incidencia de estas enfermedades cardiovasculares. Y de hecho, si esta hipótesis es totalmente validada, el enfoque preventivo, incluso terapéutico, deberá ser el control de este componente inflamatorio de la aterotrombosis. De hecho, aquí es donde quizá podemos pensar que entre la periodontitis como una posible fuente de inflamación sistémica y como una posible influencia en la salud sistémica y la salud coronaria de estos pacientes. La periodontitis, de esta manera, conferiría un riesgo independiente de distintas enfermedades sistémicas, entre ellas la mortalidad, la diabetes, infecciones pulmonares, artritis reumatoide, complicaciones del embarazo y, por supuesto, enfermedades cardiovasculares, que es el tema que vamos a tratar hoy con más detalle. Por lo tanto, precisamente hoy en día estos aspectos de la asociación de la periodontitis con otras enfermedades sistémicas están tratando de desarrollar enfoques preventivos de tal manera que el profesional odontológico pueda entender estas asociaciones y de esta manera buscar protocolos que puedan mejorar la atención sanitaria de la población, tanto a nivel odontológico como a nivel médico. De hecho, en los últimos años ha habido distintas iniciativas en el aspecto concreto entre las relaciones de periodontitis y enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, entre la Asociación Europea de Cardiología y la Federación Europea de Periodoncia,
tratando de aunar criterios, de buscar puntos de encuentro y de consenso para desarrollar estos protocolos. Muy recientemente se ha desarrollado un workshop mundial en colaboración entre la Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Periodoncia, de nuevo, para tratar de buscar puntos de encuentro y desarrollar enfoques preventivos y terapéuticos, en este caso, en cuanto a las relaciones entre periodontitis y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Uno de los aspectos más importantes es demostrar epidemiológicamente estas asociaciones. En los últimos años se han llevado a cabo distintos estudios, tanto estudios transversales como estudios de casos controles y estudios prospectivos, tratando de demostrar si estas asociaciones son estadísticamente significativas y si son independientes de factores de riesgo comunes o factores de confusión que puedan afectar a ambos procesos lesionales. Se ha demostrado en distintos metaanálisis que esta asociación, aunque no es de gran magnitud, sí es significativa y que existe un riesgo elevado en pacientes con periodontitis, sobre todo en aquellos que tienen la periodontitis más severa, en desarrollar tanto enfermedad cardíaca coronaria como ictus cerebrovascular. Como muestra la diapositiva, aquí se reúnen los 4 revisiones sistemáticas que han abordado estas asociaciones epidemiológicas y demuestran claramente esta asociación significativa, de nuevo, fundamentalmente y más significativamente con el ictus, pero también con la enfermedad cardíaca coronaria y con la enfermedad arterial periférica. Uno de los aspectos que más ha estudiado es no tanto la evaluación de eventos cardiovasculares en relación con pacientes con periodontitis, sino medidas secundarias o sobre todo medidas de aterosclerosis subclínica. Y una de las medidas hoy en día más utilizadas de aterosclerosis subclínica es la evaluación del grosor de la íntima media de la pared de arterias de hueso calibre. Y distintos autores, distintos estudios, como el estudio de Beck del 2001, el estudio de Devarier del 2003, el estudio de Beck de nuevo del 2005 o el estudio de Souther del 2005, demuestran claramente que existe un riesgo aumentado de tener aterosclerosis subclínica en pacientes con periodontitis severa. Y uno de los estudios más interesantes en esta asociación entre infecciones periodontales y aterosclerosis subclínica es el que se publicó en la revista Circulation en el año 2005, donde se tomaron muestras de placa subgingival y se valoró tanto cualitativa como cuantitativamente la carga infectiva. Y de hecho se establecieron distintos terciles dependiendo de la cantidad de patógenos del biofilm subgingival que presentaban los pacientes y se trató de correlacionar tanto con la aterosclerosis subclínica como con la inflamación sistémica, medido evaluando los valores de proteína C reactiva. Y cuando se hicieron todos los análisis ajustados para todos los posibles factores de confusión, como obesidad, tabaco, diabetes, hipertensión, se encontró una relación lineal entre la presencia de las bacterias más patógenas y la mayor afectación de este diámetro de la íntima media, es decir, de la aterosclerosis subclínica. Por ello, se pudo demostrar que la carga infectiva periodontal estaba íntimamente relacionada con el grosor de la arteria carótida. Y esta relación era específica precisamente a los patógenos periodontales. Por lo tanto, esta relación directa entre la microbiología de los pacientes y la aterosclerosis subclínica es una relación muy clara y sobre todo muy interesante. Este mismo factor se ha demostrado también por otros estudios
Y aquí vemos en la diapositiva un pequeño metaanálisis de los distintos estudios que relacionan carga infectiva y aterosclerosis subclínica. Cuando los distintos autores recientemente en el workshop han tratado de buscar consenso en esta evidencia epidemiológica entre la asociación de periodontitis y enfermedad cardiovascular aterosclerótica, se ha establecido claramente que existe un exceso de riesgo significativo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica en individuos con periodontitis, y esto es independiente del resto de los factores de riesgo cardiovasculares. Existe un mayor riesgo para enfermedad cerebrovascular que para enfermedad cardíaca coronaria, y este riesgo es también mayor para hombres y para individuos más jóvenes. No tenemos todavía evidencia suficiente para indicar si la periodontitis está asociada o no en la incidencia de acontecimientos cardiovasculares secundarios. Por lo tanto, una vez demostrada la evidencia epidemiológica, es también importante demostrar la plausibilidad biológica, es decir, conocer los mecanismos que intervienen en esta posible relación, es decir, desde las bacterias de la placa subgingival hasta la lesión aterotrombótica. En la imagen pueden ver el grupo de trabajo del workshop reciente que establecieron estos mecanismos y, como se ve en el esquema, esta infección oral crónica puede desarrollar procesos de bacteremia que a su vez desarrollan procesos inflamatorios sistémicos que pueden intervenir en la lesión aterotrombótica. Se ha establecido en múltiples estudios experimentales que la presencia de una gran área de superficie de epitelio ulcerado que está en continua e íntima relación con las bacterias de la placa subgingival representa una fuente continua de ingresión de bacterias al torrente sanguíneo, y estas bacterias, o bien por una trayectoria directa a través de la bacteriemia, pueden colonizar a distancia a través del sistema vascular, o bien a través de una trayectoria indirecta pueden desarrollar una respuesta inflamatoria sistémica que afecta igualmente a la fisiopatología de la aterosclerosis. Por lo tanto, la inflamación sistémica es el punto clave en la influencia entre las bacterias periodontales y el desarrollo de la aterogénesis. De hecho, se han demostrado que las bacterias del fiofilm subgingival pueden intervenir en todos los distintos pasos de la fisiopatología de la formación de la placa de aterosclerosis, desde las fases iniciales en cuanto a la movilización de los leucocitos y los monocitos, a el desarrollo de la formación de células espumosas y a la formación de placa, a la ruptura de la placa y a el efecto procoagulante que es tan importante en el desarrollo del trombo. Pues bien, una vez que ya hemos definido la asociación epidemiológica y la plausibilidad biológica, el factor último para demostrar la importancia de estas asociaciones es disponer de estudios de intervención en los que una intervención terapéutica periodontal pueda condicionar un impacto en la salud cardiovascular. Lógicamente, como el impacto en salud cardiovascular último va a ser la influencia sobre efectos cardíacos, es decir, la influencia sobre la disminución de la incidencia de infartos de miocardio, de muertes, de accidentes cerebrovasculares. Estos efectos no son tan frecuentes y, sobre todo, estos efectos tardan tiempo en desarrollarse, por lo que estos estudios de intervención son extremadamente complejos, extremadamente caros de desarrollar, y en realidad no disponemos de un estudio de intervención donde claramente se demuestre un impacto del tratamiento periodontal sobre la disminución de los efectos cardíacos. De hecho, se ha desarrollado en Estados Unidos un intento de diseñar un estudio de intervención. Por eso, como se ve, es un estudio piloto donde se han seleccionado pacientes que han tenido ya un acontecimiento cardíaco y, por lo tanto, están en prevención secundaria para posibles recidivas de su efecto cardiológico. Y a estos pacientes, de una manera aleatoria,
se les ha dividido en dos grupos, en un grupo donde se ha desarrollado tratamiento periodontal mediante raspado y alisado radicular, y en otro grupo donde únicamente se les ha hecho una intervención que denominamos comunitaria, es lo que podríamos decir en términos sencillos, una limpieza de boca o una profilaxis. Y se ha evaluado en 6 meses y un año tanto los niveles de proteína C reactiva, es decir, el impacto sobre la inflamación sistémica, sobre el posible resultado sobre efectos cardiovasculares, sobre la posible incidencia de acontecimientos cardiovasculares. Los resultados han sido un poco frustrantes, porque por un lado, el protocolo de tratamiento no ha sido eficaz para modificar los parámetros periodontales, es decir, no ha habido una gran diferencia entre el protocolo de tratamiento y el grupo de tratamiento control o comunitario, como se determinaba, y de hecho, aunque a los 6 meses había una disminución significativa en la profundidad de bolsa, no hubo impacto sobre la inflamación periodontal o los niveles de inserción, por lo que no ha servido en gran parte este estudio, ya que de alguna manera no se ha demostrado el efecto sobre la variable principal, es decir, la disminución de la inflamación sistémica. Y lo que se vio es que el resultado sobre esta variable estaba muy influenciado por la presencia de obesidad en estos pacientes. Y como era una población de gran prevalencia de obesidad, la obesidad de alguna manera ha anulado el posible efecto del tratamiento periodontal sobre la inflamación sistémica. Por ello, desafortunadamente, no tenemos estudios de intervención que demuestren un efecto sobre acontecimientos cardiovasculares. Lo que sí que tenemos es importantes estudios de intervención donde la intervención periodontal ha tenido una significativa influencia sobre biomarcadores de inflamación. Estos estudios han sido de nuevo evaluados en el workshop y quizá el primer aspecto importante es que está claramente demostrado que el tratamiento periodontal, por un lado, la periodontitis eleva la inflamación sistémica, como lo demuestra esta revisión sistemática publicada por Paraskevas. Pero por otro lado, la intervención periodontal reduce los niveles de proteína C reactiva. Quizá el estudio más importante en la demostración de este efecto es el estudio publicado en el American Heart Journal por Francesco D'Aiuto, donde, como ven, siguió a pacientes durante 6 meses, a un grupo le realizó un tratamiento periodontal intenso o intensivo que llamaba, donde se incluía raspado y alisado radicular y el uso de antibióticos, y otro grupo le realizaba una profilaxis en boca completa. Y lo que demostró es que los pacientes que sometieron al tratamiento intensivo tenían una disminución significativa de los parámetros de inflamación y también de los parámetros de marcadores de lípidos. Por lo tanto, se demostró un claro impacto en los factores de riesgo cardiovasculares y en la inflamación sistémica. Probablemente el estudio más relevante desde el punto de vista de los estudios de intervención fue el estudio que realizó Mauricio Tonetti, donde lo que trató es de demostrar el impacto del tratamiento con periodontitis sobre la función endotelial, la función de los vasos, y al mismo tiempo sobre biomarcadores de inflamación y marcadores de activación endotelial y coagulación. En este caso realizó un tratamiento periodontal intensivo, utilizando tanto raspado y alisado radicular como antibioterapia sistémica, frente a un tratamiento control basado únicamente en una profilaxis a boca completa. Como ven en el cuadro, a los 6 meses, las diferencias entre el grupo intensivo y el grupo control eran muy manifiestas, tanto en la presencia de bolsas periodontales como en la presencia de inflamación periodontal, es decir, sangrado al sondaje, diferencias de aproximadamente 3 veces menores en el grupo de tratamiento intensivo. Pero lo que fue muy importante fue cuando evaluó la función endotelial, vio que había un empeoramiento inmediatamente
después del tratamiento en el grupo de tratamiento intensivo, pero a los 6 meses se produjo una recuperación importante de la función endotelial, habiendo diferencias claramente significativas cuando lo comparó con el grupo de tratamiento control. También demostró diferencias significativas tanto en la función de la pared de los vasos medida por la S-lectina soluble como en la inflamación medido por el número de neutrófilos. Sin embargo, no encontró diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto a la proteína C reactiva y a la interleuquina 6. Pero este estudio demuestra claramente que el tratamiento periodontal intensivo produjo un efecto agudo de corta duración donde aumentó la inflamación sistémica y empeoró la función endotelial. Sin embargo, a los 6 meses hubo un claro beneficio tanto en la función endotelial como en los marcadores inflamatorios. Por lo tanto, como resumen a estos estudios de intervención, es evidente que el tratamiento periodontal reduce la inflamación sistémica y la función endotelial. Y tanto la inflamación sistémica como la función endotelial claramente se han asociado a un riesgo futuro de acontecimientos cardiovasculares. Sin embargo, no tenemos todavía importante evidencia de que la intervención periodontal pueda reducir otros marcadores de la inflamación y la coagulación en la enfermedad cardiovascular. No tenemos estudios de intervención en acontecimientos isquémicos primarios y solamente hay un estudio piloto sobre acontecimientos secundarios, aunque no demostró efectos claros. Y por último, podemos decir que en el futuro tenemos que desarrollar estudios de intervención que hagan una selección importante de las poblaciones de estudio, fundamentalmente en prevención secundaria. Por último, ¿cuál es el papel del profesional odontológico en cuanto a la prevención del riesgo cardiovascular? Esto también se ha tratado en las distintas reuniones de consenso y lo que se ha establecido es que es importante conocer estas asociaciones, es importante conocer que la inflamación sistémica pueda afectar o desempeñar un riesgo cardiovascular importante y que la resolución de la enfermedad oral, bucodental, va a reducir claramente esta inflamación sistémica. Y aunque no tengamos evidencia completa del impacto sobre acontecimientos cardiovasculares, podemos decir que la salud bucal tiene una importante influencia sobre la salud sistémica y secundariamente sobre la salud cardiovascular. Esto es importante en el sentido de que es fundamental promover la prevención y el tratamiento temprano de las patologías periodontales. Igualmente, en el reciente workshop se estableció que los profesionales, tanto de la salud odontológica como de la salud médica, tienen que conocer estas relaciones y tienen que desarrollar protocolos de prevención, de diagnóstico y tratamiento de la periodontitis, que además son protocolos muy sencillos y que pueden disminuir claramente el riesgo no solamente cardiovascular, sino el riesgo de otras importantes enfermedades sistémicas. Debemos, por lo tanto, incluir a la salud bucal dentro de los factores de riesgo modificables y dentro de la estrategia de disminución de factores de riesgo, que es clave en la disminución de estas importantes enfermedades que afectan a nuestra sociedad. Por lo tanto, la prevención en salud bucal debe incluirse en el enfoque preventivo global de las enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias.